estos días me pidieron para hablar un poco sobre los instrumentos de la espiritualidad colectiva. Y nosotros conocemos ya muchas cosas, pero tal vez no le damos el nombre de espiritualidad colectiva o instrumentos de la espiritualidad colectiva, pero en nuestras facendas, en nuestras casas, todos nosotros conocemos qué es la comunión de alma, comunión de experiencias, lo que es el coloquio, lo que es la hora de la verdad, el pacto. A mí me gustaría en este momento de hablar de algunos de esos aspectos que podrían ayudar, me ayuda a mí, a ti, a realmente entrar a ir más en profundidad en estos temas, en estos elementos que nosotros usamos cada vez que nosotros hablamos de estos elementos, pero algunos tal vez puede que para algunos falte alguna información. Yo no voy a agotar este tema en este momento, pero quiero dar algunas pistas de lo que nosotros vivimos como espiritualidad colectiva dentro de la Fazenda de la Esperanza, dentro de la familia de la Esperanza, comunión de experiencias. En nuestra Fazenda nosotros normalmente lo llamamos de intercambio de experiencias. ¿Por qué yo prefiero comunión? Porque intercambio tal vez tiene un significado que no traduce verdaderamente lo que nosotros hacemos o que deberíamos hacer. Que para nosotros el primer sentido es hacer comunión. Yo comparto, yo doy algo que es mío, yo doy algo que es una riqueza mía, que es un don que yo tengo, y eso yo lo coloco a disposición de los demás. No es que tomo de uno o de otro. Y nosotros recibimos esta riqueza de una espiritualidad que es la espiritualidad de Chiara Lubich. Chiara Lubich, como ustedes saben, es la fundadora del movimiento de los focolares y en la Segunda Guerra fue inspirada por Dios con el carisma de la unidad para difundir en el mundo este ideal de que todos sean uno y para llevar ese ideal para adelante donde todos vivimos esa unidad. En Dios tenemos estos instrumentos y la comunión de experiencia es uno de estos. Chiara había descubierto en la Segunda Guerra que las palabras del Evangelio no existían solamente para ser explicadas, para sermones, para teología, sino que deberían ser colocadas en práctica, que ellas podrían ser vividas concretamente. Entonces en aquel tiempo estaba debajo de las bombas y ahí leían la palabra del Evangelio, a mí lo hiciste. Entonces Jesús era esa persona enferma que necesitaba ayuda en medio de las bombas, era esa madre de familia con los niños, esa viuda con los hijos, era esa persona que estaba en su cama, precisaba de asistencia. Dad y se les dará. Entonces tenían pocas cosas durante la guerra, entonces daban lo que tenían y llegaban más cosas, recibían más. Entonces, tantas experiencias concretas que hacían en ese momento para vivir la palabra concretamente. La Fazenda cuando comenzó también comenzó con este espíritu. Nelson no invitó a Antonio para una charla. Él fue viviendo la palabra, fue ahí en medio de ellos y la palabra que motivó a Nelson fue esa de San Pablo, yo me hice débil con los débiles y por causa de esa palabra Nelson se aproximó y ahí en medio de ese grupo, uno fue tocado. Y cuando fue tocado, un día que Nelson llevó, no tenía un centro de recuperación, lo llevó a un grupo a ese grupo que intentaba vivir la palabra y la palabra era a mí lo hiciste. Entonces Antonio hizo esa famosa experiencia que ustedes conocen de la fruta que él buscó para esa chica que estaba embarazada y Antonio habló de la alegría que él vivió. Él no habló de cómo quedó la chica con eso, sino de la alegría que él experimentó. Entonces nosotros entendemos con la experiencia de la palabra dentro de nuestros centros de recuperación, dentro de nuestras casas, la experiencia de la palabra cambia a la persona. Entonces nosotros tenemos ya como costumbre, algunos acompañan a través de los programas de la televisión que nosotros tenemos, temas de que alguien cuenta a veces una experiencia. Pero a mí en estos días me vino una pregunta que fue muy fuerte. Algunas experiencias que yo escucho muchas veces no tocan el alma y yo me pregunto ¿por qué? ¿Será que yo estoy cerrado? Y después preguntando a otras personas, alguien dice está faltando allí realmente lo que fue hecho.
Yo pensé, es verdad. Entonces, cuando fuimos inspiradas, cuando nuestra obra fue inspirada, esa inspiración vino del carisma de la unidad y el movimiento de los focolares, la palabra siempre fue algo concreto para ser vivida. Nunca fue una idea, porque Jesús se encarnó no como idea, sino como persona de carne y hueso. Nelson, cuando fue con una experiencia concreta, Antonio una experiencia concreta, los primeros siempre una experiencia concreta. ¿Y cuál fue la experiencia que cambió mi vida? Me recuerdo muy bien, yo todavía no estaba en la Fazenda cuando conocí la espiritualidad de la unidad, de que era Lubick. En ese día yo tenía un encuentro con los seminaristas, con un padre, y ese grupo allí yo vi, ahí había uno que yo conocía, ¿no? Yo conocía muy bien su capacidad intelectual que tenía él, y contó una experiencia que otro lo agredió. Él preparó una caja de chocolate y fue a pedir disculpas a alguien que lo había agredido, siendo que él era la víctima de la situación, pero él, para vivir el Evangelio, fue allá y colocó la otra mejilla y se reconcilió con el otro y cambió. Yo vi en ese momento que las personas se pedían perdón porque uno había dicho una cosa pesada para el otro, y yo me comencé a cuestionar. Yo no hago así. Cuando fui para casa, yo tenía en el corazón, no tenía una palabra del Evangelio, pero había una canción que decía: una corriente más fuerte que el odio y que la muerte. Nosotros sabemos el camino es el amor. El camino es el amor. Y volviendo para casa, al lado de mi cuarto, en mi dormitorio, yo tenía alguien con quien yo no me llevaba bien. Siempre discutíamos mucho, y yo sabía que el padre de él estaba en el hospital. Y con esa motivación que yo tenía dentro de ese momento que había vivido con los otros, con esa alegría que estaba en mi corazón, yo quiero vivir eso también aquí. Golpeé la puerta de él y ver el espanto de él, porque yo nunca iba a hablar con él ahí. Entonces le pregunté: ¿cómo está tu papá? Y él, después, llorando, comenzó a llorar y contarme toda la historia de todo lo que había pasado, que estaba en el hospital, y al final me agradeció porque fui a su dormitorio. Al otro día yo no vi más a él con una manera negativa. Algo había cambiado dentro de mí. Entonces, la experiencia, ella comienza a convertirnos con todas las cosas que después pueden suceder, defectos, fallas que nosotros tenemos, pero es una experiencia que comienza a cambiar nuestro modo de hacer, nuestro modo de ser con las personas. Y en la Fazenda, tantos y tantas, principalmente de aquellos primeros, que yo escuchaba cómo fue que un día llegando, la palabra lo llevó adentro, lo inspiró adentro y lo llevó a hacer algo concreto. Claro, nosotros podemos decir de una manera general una cosa, pero esa experiencia que cambió mi vida, ¿cuál fue? No fue una explicación, no fue una teoría, fue una experiencia de verdad. Yo a veces veo personas que dicen entre nosotros: no más, la palabra que estoy viviendo es amar. ¿Y cómo es que tú amas? Haciendo el bien. Entonces cuenta una experiencia como hiciste el bien. Yo hice el bien amando. Y comienza entonces así como a dar vuelta en una cosa que no llega a ningún lugar. Dice: ¿cuál es la experiencia? La experiencia que yo hice fue dar gratis lo que recibí gratis. ¿Cómo viviste eso? No, yo pasé un año en la Fazenda. ¿Y cuál fue la experiencia que te hizo cambiar? Después yo decidí permanecer. Puede ser que alguien hizo una renuncia de algo grande y después permaneció, y puede que la palabra se hizo realidad en él, pero en ese dar gratuitamente, ¿cuál fue la experiencia que tú hiciste con la persona? Porque si no, nosotros vamos a contar experiencias que son teóricas, pero después en la práctica yo fui capaz de compartir aquello que yo tenía en mi ropero con alguien. Yo fui capaz de reconciliarme con alguien con quien yo estaba bien. Yo fui capaz de perder mi tiempo, de dejar mi tiempo por causa de alguien que está enfermo y permanecer al lado de él. Yo fui capaz en ese momento de encontrar una reacción solo para vivir la palabra con esa persona. Yo fui capaz de ir atrás de esa otra persona que había hablado mal de mí y ahí hacer algún gesto de amor para esa persona.
Entonces son experiencias concretas que van moviendo nuestra alma con aquello que tenemos dentro. Yo me recuerdo de uno que con muchos meses en la fazenda no conseguía dar pasos. Y me recuerdo que nosotros habíamos ido para Pacatuba, en el Ceará. Estaba en la misión de preparación de apertura de la fazenda. Entonces teníamos mucho trabajo ese día. Yo me recuerdo que ese día vino la noticia de que el padre César, que ustedes conocen, estaba en el hospital y no estaba bien. La situación era muy grave y fuimos invitados ese día a colocar todo, ofrecer todo por la vida del padre César. Y ese día, ese chico que tenía mucha dificultad de vida y experiencia, yo vi que durante el día él trabajó, él hizo las cosas. En la noche estábamos todos durmiendo en el piso y alguien me buscó, estoy aquí, y me dice, tengo que hablar. Estoy con una alegría que yo no me aguanto porque hoy yo viví, hoy yo me entregué, hoy me decidí a vivir la palabra y yo viví esa palabra con esa fuerza y decir, yo tengo que hacer algo por mi hermano, tengo que amar a mi hermano, tengo que dar ese paso, yo tengo que creer. Entonces, hoy yo viví. Y él me dice, comenzó así. Yo viví ese dad y se les dará. ¿Por qué? Yo pensé, hay uno que está hablando que olvidó la toalla en el baño y yo traje 2 limpias. Entonces, aquí yo tengo una toalla y yo le voy a dar a él para vivir la palabra. Y fui y se le ofrecí esa toalla. Y después fui a trabajar y pasé el día así. Entonces, no es que recibí otra toalla, pero me vino una alegría durante el día que yo no había experimentado porque viví la palabra. Y tal vez tú puedes pensar, pero yo tengo que vivir la palabra en cosas grandes. Tú sabes que no. No es así. La palabra se vive en cosas pequeñas y podemos vivirla en cosas pequeñas. Debemos vivirla en cosas pequeñas porque no es siempre que conseguimos hacer cosas grandes. Pero esa pequeña experiencia que yo hago, esa experiencia puede transformar todo. En otro video que tenemos yo cuento experiencia, esa experiencia de la calle, de encontrar a un chico en medio de la calle, sujetar a él en medio de la calle y él me dice, sabes, Marcio, estoy con hambre, y reconocer en él a uno que había llegado a Maranhão años antes y que había llegado en un tren. Nosotros lo recibimos y él quiso volver a su tierra, que él será, volvió para allá y ahora estaba en medio de la calle y de estar junto con él y de estar ahí y después ir a almorzar con él y después él volvió a donde él vivía, ahí en la calle, pero después muchas veces no lo encontré más y un día lo encontré dentro de una iglesia, de una institución de religiosas que lo habían recibido, lo habían colocado en la escuela y él estaba allí. Y después tantas otras historias que vinieron a partir de él, donde fue para adelante. Entonces eso siempre fue una cosa que me tocó, porque la experiencia que yo hago puede ser pequeña, pero lo que Dios hace detrás de esa experiencia pequeña puede ser muy grande. Esos milagros, eso que sucede en mi vida y en la vida del otro, puede suceder porque Dios actúa en la experiencia que yo estoy a disposición para hacer con esa palabra. Entonces es aquella experiencia, me recuerdo una vez de un supermercado que estaba con prisa porque tenía que celebrar misa y tenía que pagar las compras y había alguien al frente y una señora que demoraba mucho, que estaba al frente, y yo ya comencé a quedar un poco aburrido y el Evangelio me decía, si te piden andar 1 kilómetro, tú andas 2. Entonces yo le dije, señora, yo puedo colocar sus cosas en las bolsas para vivir la palabra. Y ella me agradeció, coloqué las cosas en su bolsa, mira, coloca esto acá, separado, yo coloqué y al final me agradeció. Yo pasé las compras, llegué a tiempo para misa y llegué feliz. Y no aburrido, chato, porque había hecho todo, ¿no? Son experiencias tan pequeñas, pero que hacen una diferencia. En la casa donde yo vivo hay un señor que tiene 60 años, él vive en instituciones de la calle, le gusta mucho conversar y a veces no es que tengo paciencia para escuchar tantas cosas, pero tantas veces yo digo, ¿qué es lo más importante? Estar con él, sentarme al lado, escuchar, con una pequeña experiencia, no de vivir como hermano, no necesita ser experiencia grande, sino esa experiencia pequeña que yo hago porque creo, porque veo que es posible vivir la experiencia de la palabra y eso cambia, transforma y podríamos contar experiencias y más experiencias de los nuestros que viven en la radicalidad dentro de las facendas. Tal vez me pueden preguntar, pero Marcio, yo creo que no voy a conseguir ser santo como tú estás pensando.
Yo sé, pero no se trata aquí de pensar que yo soy santa, se trata de tener gestos de santidad. En nosotros, en nuestra faceta, ¿cuántos jóvenes que pasaron por la droga que yo vi gestos de santidad? Gestos realmente que eran de una nobleza, de una grandeza, que son únicos. Entonces, hoy en la Facenda nosotros tenemos una orientación, algo que nos ayuda, que es la frase, el hecho y el fruto. Cuidado, no transforme eso en un esquema. Porque cuando nosotros esquematizamos eso que es de Dios, la gracia comienza a huir, la belleza comienza a huir. Frase, hecho y fruto es para orientar internamente, para yo preguntarme, ¿y tengo alguna frase, alguna palabra que estoy viviendo? ¿Tengo alguna inspiración? ¿Yo fui inspirado a vivir esa palabra en este momento? ¿Tengo algún hecho que sucedió? ¿Realmente tiene algún resultado interno o externo de esa experiencia? No transforme eso en un esquema, por favor, si no comenzamos a manipular la palabra y la palabra no puede ser manipulada. La palabra siempre que es manipulada, ella no da la respuesta que Dios quiere darnos a nosotros, porque la palabra de Dios es siempre respuesta para nuestro corazón. Entonces, la invitación para vivir bien las experiencias de la palabra. Miremos a nuestro alrededor. Es la palabra del día que tengo que vivir. Si tengo la posibilidad de vivir ese día, voy a vivir la palabra del día. Pero si no tengo la posibilidad, vivo otra. Hoy no es el perdón, pero yo puedo perdonar. Hoy es buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y tiene una propuesta errada y yo me recordé esa palabra. Dad y se les dará esa propuesta. Esa es la que yo voy a vivir esa palabra hoy. Cada palabra de cada día es una inspiración para vivir en Dios, para vivir bien el momento presente. Vivir bien el momento presente. Hay otra palabra, tenemos otra palabra que se manipulamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos, no vamos a colocar llamar siempre como sinónimo de no amar nunca. Porque la gente a veces manipula, no coloca amar siempre. Yo prefiero a veces decir recomenzar siempre. Porque amar siempre es una propuesta. Y después otra cosa, la experiencia de la palabra no es para imponerle a otros. No tienes que decir tienes que amar. Yo puedo orientar al otro, mira, tal vez está faltando, puedes hacer un esfuerzo, dar un paso. Pero amar, soy yo el que me coloco a disposición. Soy yo el que me coloco a disposición. Ahora yo tengo pena de a veces que de alguno que está entre nosotros nos dice no quiero amar. Porque Jesús dice que dad y se les dará y a veces hasta lo poco que tiene se le puede quitar. Entonces tenemos que crecer en esa disposición de amar. No hagas al prójimo, por ejemplo, lo que no quieres que te hagan a ti. O también puedes cambiar eso. Haga al otro aquello que te gustaría que te hagan a ti. O puedo tomar de Jesús, de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de aquí vamos para adelante y vamos caminando. Y nuestra obra está firme hasta hoy. ¿Por qué? Porque tiene experiencia en la palabra concreta. No explicación, no sermón, no teoría. Tenemos que huir de la teoría. Huyamos también de todo lo que es una explicación emocional. De lo que viví hoy, miré al cielo, quedé feliz, agradecí a Dios por la creación, por la belleza. Es bonito eso. Pero, ¿cuál fue la experiencia verdadera que yo viví aquí? Y la experiencia me coloca en relación con otros. Me coloca con las personas. Yo, Dios y el hermano. Frase, hecho y fruto. Es una orientación interna, no un esquema. Es una posibilidad que yo tengo de hacer preguntarme, ¿estoy viviendo la palabra? Y cada día preguntarme, ¿cómo puedo vivir hoy la palabra para amar más? Y para comenzar vamos a comenzar temprano, porque a veces de tarde, para vivir la tarde en la noche uno está cansado. Entonces, pero para vivir un acto de amor, una experiencia, un acto de amor concreto, vamos a comenzar temprano, de hacer alguna cosa, de hacer otra. En estos días de vacaciones con mi familia yo estaba en la casa y yo me preguntaba, porque en las vacaciones uno está tranquilo, ¿qué experiencia puedo hacer? Esa de preparar el café, por ejemplo, servir una cosa para el otro, sentarme con el otro para conversar, cuando el otro está solo, y realmente crear un ambiente favorable con las personas y después experimentar esa gracia de Dios en medio de la familia, de crecer. Hasta un café que yo hago por amor al otro es palabra vivida, porque Jesús dice que un vaso de agua que yo doy por amor no va a ser
olvidada. Entonces tenemos que ir para el frente, para adelante, de vivir la palabra de Dios entre nosotros, con esa fuerza, con esa experiencia, comunión de experiencias, teniendo dentro de nuestro corazón la experiencia es concreta, es algo que yo hago concretamente, y preguntarnos, ¿cuál fue la palabra que yo viví en la fazenda que me cambió? ¿Cuál fue la experiencia que yo hice en relación a mi hermano que me cambió? Cuando yo cambio, hasta el modo de usar el baño cambia, porque yo voy a pensar en el otro que va a llegar después. El modo de trabajar en la cocina también cambia. El modo de limpiar la casa va a cambiar porque voy a pensar en cada hermano, como yo arreglo mi cama también, porque yo pienso en el ambiente, en la armonía del ambiente, ¿no? De cómo trato al otro también me lleva a cambiar, ¿no? De cómo voy a la capilla para rezar también, porque yo no quiero aparecer, yo quiero tener una relación con Dios. Todo eso va cambiando. Y ese cambio es nuestra recuperación, que rescata nuestra belleza y nuestra dignidad. Vamos para adelante, juntos, recordándonos uno del otro. Nuestra experiencia de la palabra, nuestra comunión de experiencias. Gracias.